Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. El día de hoy traemos para ustedes una reflexión maravillosa que lleva por título Una fe extraordinaria. Queremos que a través de esta reflexión usted pueda recibir este alimento espiritual y se sienta satisfecho y diga que fue un buen alimento. Deseo que Dios les bendiga. Soy su hermano Wilmar Suárez y soy pastor escatólogo de la primera iglesia hispana del Nazareno de Hyattsville, Maryland. Deseo que Dios me les bendiga y vamos hacia nuestra reflexión en este momento. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Deseo que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con ustedes siempre. Hoy vamos a hablar acerca de una fe extraordinaria. Cuando nosotros vivimos circunstancias adversas en nuestra vida, enfrentamos la crisis o llega el fracaso, podemos experimentar diversas reacciones. Llorar, decepcionarnos, caer en estados incluso depresivos, o tal vez que no queremos ya saber nada de esta vida y queremos renunciar a todo, y más bien en la desesperación que tenemos salir corriendo. También nosotros, hermanos y amigos, podemos ver quienes a pesar de todo también se esfuerzan y vuelven a intentar y alcanzar grandes metas. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que un día Moisés falló y por mucho tiempo se aisló, pero el Señor lo llamó nuevamente y lo usó poderosamente. Dios es Señor todopoderoso y por tanto puede restaurar todas las cosas. Por eso acerquémonos a su presencia y sigamos su consejo. Él nos llevará al mejor lugar y destino que nos ha preparado. En este caso, nosotros vamos a ver una historia maravillosa e interesante de un hermoso milagro que Jesús realizó a una mujer enferma con flujo de sangre y las circunstancias que rodearon toda aquella situación. El libro de Marcos, capítulo 5, versículo del 24 al 26, nos dice la palabra de Dios. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Amados hermanos y amigos, debemos de ser conscientes que las crisis son diversas. En el caso de esta mujer, era una enfermedad grave y sin solución terrenal. La Biblia nos enseña que esta mujer llevaba 12 años padeciendo de un flujo de sangre y había consultado a muchos médicos y había perdido su dinero. Y esto, ¿qué es lo que le causaba? Que iba para peor, porque sin dinero y sin nada, ella se había quedado ya sin nada. Probablemente esta enfermedad era una enfermedad crónica, porque la padecía hacía más de 10 años y era continua. Debido a que aquella enfermedad su cuerpo estaba afectado, una continua hemorragia afectó su cuerpo, la tenía débil, indudablemente anémica, pálido su rostro y una gran debilidad en su cuerpo. Ya con una anemia aguda, veríamos por tanto, pues, todo su rostro muy mal y con un estado de ánimo decaído frente a un gran problema sin solución y por muchos años más.
Aquello era terrible en el caso de aquella mujer. Esta mujer seguramente experimentaba una angustia en silencio ante el peso de la ley que llevaba sobre sus espaldas, ya que según la ley ella estaba en una condición de impureza y por tanto quedaba aislada de las relaciones sociales judías. Eso nos dice el libro de Levíticos, en el libro de Levíticos capítulo 15 del versículo 25 al 27. Tener una enfermedad de esta naturaleza era una afrenta también en el pueblo judío, de acuerdo a lo que nos dicen estos pasajes bíblicos. Cuando sugiere esta mujer el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, ella será inmunda. Como en los días de su costumbre, toda cama en que durmiere y todo mueble en que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavare sus vestidos, y asimismo se lavara con agua, y será inmundo hasta la noche. Eso nos dice el libro de Levíticos 15, del 25 al 27. Era seguramente una mujer rechazada y señalada debido a su condición. Además, hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio del Señor por su pecado. Era probablemente una mujer divorciada, ya que la ley permitía a su marido separarse cuando tenía ese tipo de enfermedad. El corazón de esta mujer estaba bajo un altísimo nivel de estrés y dolor. El pasaje bíblico nos dice que había sufrido mucho, de muchos médicos, por 12 años. La verdad es que hay situaciones críticas que son breves, otras no son tan difíciles. En otros tiempos tenemos personas que nos ayudan a superarlas, pero hay algunas situaciones difíciles que son extremadamente dolorosas, extensas, y debemos superarlas a solas, sin ayuda de nadie. La pregunta sería, ¿por qué sucede esto? Pero es mejor preguntar, ¿para qué? El Señor nos enseña en estos tiempos algunas cosas muy importantes, amados hermanos y amigos, como confiar más en Él, madurar humildemente de corazón, fortalecer nuestro carácter como hijos de Dios, ejercitarnos en la obediencia. Entre otras cosas, la Biblia nos enseña que de toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos, mucho más maduros en Cristo Jesús y con una fe renovada que nos anima a seguir y amar a Dios en todo tiempo. Se requiere tener, hermanos, constancia en aquello. Se requiere tener fe, confianza en lo que creemos, seguridad plena. A veces se agotan los recursos y aparece la impotencia. Es muy importante reflexionar cuando estas cosas ocurren, pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de estas situaciones que muchas veces padecen muchas personas. Específicamente en el caso de esta mujer podemos nosotros ver que ni la ciencia del momento, ni todo el dinero había logrado ayudarle a superar esta situación. Entonces no había una solución en la tierra para aquel problema. Y sin duda, esto mismo sigue sucediendo muchas veces hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer, amados hermanos y amigos? Lo que ella hizo, es decir, acudir a Jesucristo. Con frecuencia eso es lo que nos pasa. Agotamos todos los recursos terrenales, agotamos todas nuestras fuerzas buscando solución en la tierra, pero la verdadera y completa provisión está en Jesucristo.
Y fue allí donde ella fue sanada y salvada, porque en Jesús el ser humano encuentra todas las cosas. A lo largo y lo ancho de la palabra de Dios, se nos exhorta a que nos acerquemos a Dios siempre. Y por supuesto eso, buscarlo, está lleno de bendiciones y de enormes privilegios en nuestra vida. Recordemos que solo en Cristo tenemos palabras de vida eterna. Respecto a acercarnos a Dios, la Escritura nos dice, por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto nos habla de un encuentro que genera transformación y santidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, nos dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Nos muestra encuentro con Dios en donde somos mucho más conscientes de su gracia, misericordia y cuidado en el momento justo. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22. Nuevamente vemos aquí cómo acercarse a Dios en Él que somos transformados, limpiados y vivimos en plena experiencia de la fe en Cristo. La fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar del Señor Jesús. En el libro de Marcos 5, 27 nos dice eso. Esa fe se activó al ver a Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Esta mujer escuchó seguramente los testimonios de los milagros del Maestro cuando sanaba a muchos enfermos. La fe en esas palabras que escuchaba la llevó a buscar y avanzar hacia Jesús a pesar de las limitaciones y obstáculos. Ella estaba en una condición de impureza para los judíos. No tenía ni un poco de dinero. Estaba enferma, estaba cansada y débil por su anemia. Había una inmensa multitud que superar para llegar a Jesús. Eso nos dice el libro de Marcos capítulo 5 versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Cuando llegamos a Jesús, amado hermano, con fe sale poder del cielo hacia nosotros. La Biblia nos enseña que a pesar de todos estos obstáculos, esta mujer enferma creía que Jesús tenía el poder para sanarla y decidió con voluntad firme ir en busca de Él. Esta mujer se llenó de fe y esperanza. Y precisamente esa certeza la hizo avanzar con las fuerzas que le quedaban, sin importar la multitud ni lo que los religiosos y escrupulosos de aquel momento pudieran decir de ella. La fe es mucho más que un conjunto de palabras, amados hermanos y amigos. Sí, la fe es mucho más que eso. La verdadera fe persevera, confía, procura agradar a Dios por encima de todo obstáculo. Nuestra fe debe de brillar en medio de la verdad. La verdadera fe brilla como la luz del día. Cuando surgen las dificultades, la verdadera fe ama a Dios y lo busca aunque las cosas no salgan como se espera. El milagro no estaba planeado por el Señor Jesús desde su humanidad, porque Él era Jesús hombre también.
pues él iba a la casa del principal de la sinagoga, Jairo. Por eso el Señor preguntó a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Entonces vemos aquí un poderoso milagro, una conquista alcanzada por la fe y la perseverancia de una mujer enferma y débil, con muchos obstáculos, pero con fe. Entonces, que la fatiga y la decepción no te desanimen, amado hermano y amigo, ni te lleven a renunciar. Recuerda, Dios es galardonador de los que le buscan y es poderoso para darte mucho más de lo que pides. La Biblia nos enseña que esta mujer no solo fue sanada de su aflicción, sino que además Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Entonces su cuerpo fue libre y sanado, recibió salvación y su corazón fue lleno de paz, la paz que solo Cristo puede dar. Amado hermano y amigo, hoy te invito a que vengas a Cristo Jesús y confíes como lo hizo esta mujer con el flujo de sangre. Ella fue liberada totalmente y alcanzó la salvación, el perdón de sus pecados y la paz de su alma. Ven a Jesús hoy, sin reserva. Ven a Él arrepentido y humillado. Ese problema que tienes, esa enfermedad espiritual que tienes, Él la puede sanar. Él puede sanar esa enfermedad que ahora tienes. Él puede cambiar tu vida y llevarte a su gloria, la gloria que todos ansiamos. Él puede darte felicidad, victoria, triunfo en tu vida. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo, y espero que este haya sido un buen alimento, este mensaje haya sido un buen alimento espiritual para tu vida. Déjame orar por ti. Gracias, Padre Celestial. Solo te pido que llenes de fe y de paz a cada uno de los que hoy nos han visto y nos han por este video. Señor, sálvalos y dale la oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy su hermano Wilmar Suárez y como siempre les digo, hasta pronto.